Señores, el vídeo definitivo de tirar o ahorrar, el vídeo definitivo de el meta actual o el meta nuevo y el vídeo definitivo de Notcry o Sniesnaya. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal. El equipo del canal os da las gracias, todos, que son muchos y cada día más. Tenéis 2 bendiciones lunares solo para apoyar el canal de forma free to play. Gracias, que aprovechen si están comiendo. Y vamos con las reacciones lunares que ya han acabado, no saldrán más, no habrá nuevas, así que tranquilos. O el nuevo meta estelar supuestamente que vendrá en Sniesnaya. Es decir, lo que ya sabemos que tenemos y no llegará mucho más nuevo, o lo que sabemos que vendrá, que es totalmente nuevo y que va por gripear a todo lo anterior, como siempre, como de costumbre. Pues bien, esto es muy interesante y tenía ganas de hacerlo, solo que estaba esperando a que se confirmara el tema de que no había 6.8, de que la 6.6 sabemos que llegan Nicole y Prune, que Nicole mejora del top 5 hacia abajo, con lo cual está decente, pero no es lo más roto de la historia, aunque sí es un mejor Bennett, y a partir de ahí solo queda la 6.7, que vendría Sandrone, al igual que vino Inefa, para prepararnos para las siguientes reacciones, y ahí es Sniesnaya y todo el resto del meta nuevo con, en teoría, la Herboescarcha, el Superconductor, el Stellar Conduct, el Torbellino Crío, que es equivalente al Cristalizado Lunar de Zibai, y por ahí se especula que equipos también de derretidos, aunque jamás hubo Vaporizado Lunar, así que puede que derretidos se queden con Logen y con Mavuika, y ya está. Entonces, hoy ha habido un leak que me ha terminado de recordar que tenía que hacer este vídeo, porque se dice de una fuente fiable que no va a venir Alice en Sniesnaya. Han visto que hay tanto hype por Alice que han decidido pausarla y esperar a venderla bien a fuego lento, como hicieron con Barca, que a pesar de que salió estando pocho, vendió mucho. Y hay mucha gente que le tiene cariño a Barca y que de hecho todos los que sacaron a Barca, hay estudios dentro del propio Hoyoverse que aseguran que la mayoría de jugadores que sacaron a Barca van a sacar a Nicole y a Prune. Y esto es una cosa extremadamente obvia porque les ha dado para vender ya no solo un personaje, un equipo completo, en base a que sacaste un personaje que te llevan vendiendo durante muchos años y aunque salga mal ya estás prácticamente ligado a ese personaje por vinculación emocional. Así que, ¿qué tenemos y qué tendremos? Primero, ya sabemos que los 3 equipos lunares son el top del meta, es decir, justo lo que viene después de los 3 equipos lunares son los 2 mejores equipos que hubo en Atlan, o sea, facilito y mega obvio. Y aparte tenemos por ahí oscilando a Arlequino y Nubilet, que fue también lo mejor del año anterior. Ahora con Nicole van a mejorar principalmente Varesa, Kinich, posiblemente también Chasca, Barca, Arlequino, como dije, y alguna cosa más, pero vamos a englobar con Nicole a Klee, Arlequino y el propio Barca en una variante que llamaremos Monopiros, porque la core es toda la misma, que es Durin Nicole, uno de estos carries correspondientes, y luego se puede variar algún personaje extra o la propia Prune C6, que como bufa mucho el ataque y el daño infligido, también podría bufar a Arlequino y a Klee C2, para que de hecho Klee C2 o Arlequino pudieran estar a la altura o incluso superar a Barca en ciertas condiciones. ¿Qué pasa y qué ocurre? Que este patrón ya lleva 6 años, es prácticamente irreemplazable y significa que sí o sí los equipos de Sniesnaya van a estar por encima de los lunares. Ya está, es lo que ha pasado y es lo que pasará continuamente, al igual que en Atlan salieron Mavuika y Skirk, que está por encima de todo lo demás. Pero es que justo debajo de Mavuika y Skirk y su variante de Nubilet, que estaría incluida en los equipos de Skirk, a día de hoy con Nicole justo está Varesa, que también salió en Atlan. Y luego ya se discuten el resto de equipos que he mencionado, también por ahí Molari entra al top 10 con las justas, etc. ¡Grandes noticias! ¡Ganamos! Volvió Ludvar y volvió mejor que nunca. Es la plataforma actual más grande, segura y confiable para hacer todas vuestras recargas. Hay un nuevo código, LUCKUP, L-U-C-K-U-P, está por aquí en pantalla, correr a utilizarlo y ya sabéis, al volver Ludvar todo el mundo está contento. Link aquí abajo en la descripción para apoyar el canal. Bienvenidos de vuelta a Ludvar. ¿Qué va a ocurrir posteriormente?
lo mismo. Así que si ya habéis sacado al menos un equipo lunar donde llevéis a Columbina al cielo, o dos en las ansias de que el juego os ha presionado en las conflagraciones para sacar dos equipos lunares, pero quien sea nuevo o quien todavía no lo haya hecho, no caigáis ya en la presión y la tentación sacar solo uno, esperar y ahorrar por los nuevos equipos de SNES Naya. Dentro de lo que ya conocemos, Zibai es top 1, Nefer es top 2, Flins es top 3 en términos absolutos, mínimos, máximos, y salvo alguna excepción, alguna combinación de armas, alguna comparación mínimamente injusta y demás, la forma, como digo, en términos absolutos objetivos es que ya está establecido así: Zibai top 1, esa línea, Nefer top 2, Flins top 3. ¿Y qué vendrá después? Pues lo que vendrá después ya está claro, porque la gente dudó con Inefa. Perdón que haga así, que he hecho hoy hombro y está ahí como que quiero moverlo porque está la sangre circulando. La gente dudó con Inefa. Y ya tenemos claro cómo fue el cristalizado lunar. Es cierto que antes de Kinich salió Emily en Fontaine, que cumplió la misma función, que nunca terminó de ser lo que la gente esperaba y que el Prime de Kinich era sin Emily. Pero a día de hoy, gracias a Nicole, el Prime de Emily, el Prime de Kinich es con Emily. Emily ha recuperado su posición. Y ahora tenemos ese Stellar Conduct que nos va a habilitar equipos de superconductor. Pero aquí vienen los puntos. Ahora vamos a hablar del meta nuevo. ¿Qué tendremos del meta nuevo? Pues bien, tenemos el leak de que Pantalone va a ser Dendro y posiblemente Carry. Esto es posible que nos habilite un equipo de Herboescarcha. Es decir, aquí cuidado, porque Inefa podía jugarse con Nefer y podía jugarse con Zibai. Sandrone podrá jugarse en Herboescarcha aparte del superconductor porque ambos funcionan con Crío y ambos funcionan con Electro. No se sabe. Vamos a ver el kit de Sandrone que se liquea en breve, pero lo que sí sabemos es que seguramente hay un equipo Prime del superconductor estelar y que tengamos un superconductor. Y no se va a levantar, capitano. Yo tengo muchas esperanzas, pero no se va a levantar. O sí, quién sabe. Ojalá. Yo hago cosplay, lo saco C6 y capitano viene al juego. Pero tenemos que Sandrone va a ser la core principal de los equipos de Stellar Conduct, ligado a que está por confirmarse que estos bufos, que se llegaron a confirmar por fuentes fiables, parece ser que se retrasaron a la 6.7 a los personajes antiguos de Mondstadt, entre ellos casualmente Kaeya, Lisa, Eula, Mika, que todos estos son pues críos y electros para el superconductor lunar, o la Herboescarcha, e igual quieren añadirles textos como el de Diona que se puso y luego se borró, al igual que los buffs a personajes de Mondstadt como fue el de Mona añadían texto para bufar la reacción de electrocargado lunar. Así que seguramente tengamos estos tres equipos en SNES Naya: el superconductor, el Stellar Conduct, la Herboescarcha, que va a ser combinación de electros con críos con Dendro, y tengo mucha ilusión de ver hasta qué punto esto puede ser interesante o incluso combinar reacciones, digamos, cuádruples, para que me entendáis, aunque no creo que lo terminen haciendo, ya que el electrocargado lunar al final fue una base muy buena para hacer super vaporizados, pero no añadió más cadenas de reacciones. Pero aquí podría ocurrir, porque el electrocargado puede convivir, el permafrost puede convivir, y una Herboescarcha cruzada con Hyperbloom, que combinaría un Dendro, un Electro, un Hidro, un Crío, quién sabe si podría llegar a convivir y hacer un Hyperbloom sobre enemigos congelados que además hagas daño de Herboescarcha extra adicional cuando se genera la reacción, incluso de superconductor. ¿Os imagináis? Eso es una fiesta de reacciones, una salvajada. Seguramente se nivela y están trabajando en ello. Así que es el segundo equipo. Y el tercero que se comentaba, sin estar seguros de los derretidos, es ese Torbellino Crío, que seguramente se nota que tengo un equipo extremadamente cerrado como Zibai, que como mínimo saquen dos soportes dedicados para, bueno, un carry y un soporte dedicado para cada reacción con tal de vender personajes, que el best in slot de todos los equipos termine siendo la Saritza, como lo ha hecho Columbina, que a lo mejor haya un personaje que sea antiguo, que coincida en esos equipos, como perfectamente ha podido ocurrir con Sakarosa o Najida, y que de la Herboescarcha Pantalones sea uno de esos dos, que Sandrone sea uno de los de superconductor, y que el del Torbellino Crío sea un equipo muy cerrado en nuevos anemos, nuevos críos, quizá Venti, que hace muchos torbellinos, se incluye en ese equipo, al igual que Najida se rescata, y que por último, para cerrar el vídeo por todo lo alto, se dice que Alice no viene y es una pena, pero no se ha dicho que Capitano no se levante del trono en SNES Naya.
Lo que puede ocurrir es que si jugamos derretidos o termina habiendo algún carry de derretidos crío, lo que sería un Logen Prime realmente, al igual que IFA salió después de Mizuki del permanente, tengamos a la core de Nicole con Durin, y esto quedaros con el dato, jugando en ese equipo de derretidos futuro. Y esto sí puede ser muy bueno, así que atentos en caso de que sí se dé o de que funcione con la Saritsa. Por último, y esto ya es una suposición mía que he comentado en otros vídeos, puede ser que la Saritsa, si da unos buffos muy interesantes, sea el cuarto best in slot perfecto del equipo de Skirk, dado que sigue siendo un equipo incompleto donde se juega por un lado con Citrali, pero es de Mabuika, por otro lado con Jelana, ataques normales, pero se nota que retrasa la rotación de 15 a 18, y ya sabéis, Mona soporte para nukear, Mualani soporte es muy buena, Shenhe, pero retrasa la rotación a 20 segundos, con lo cual Shenhe no es lo más cómodo del mundo en ese equipo, y un largo etcétera de soportes para la propia Skirk, que ninguno es el cuarto slot perfecto. Así que veremos qué ocurre. Tengo muchas ganas, y de hecho estamos ya a 3 semanas exactas de que se liquee el kit de Sandrone y a 1 semana de que llegue el livestream de la 6.6 para que veamos todo lo que ya se ha filtrado, pero haremos lo que llevamos practicando mucho tiempo y nos haremos los sorprendidos cuando nos confirmen los banners. Así que, señores, poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros. Como dije al principio del vídeo, lo digo al final, creo que si ya tenéis un solo equipo de Notcry, no os volváis locos, aunque haya reruns, y ahorrar por los futuros equipos de Sniesnaya. Si queréis, en vez de sacar más equipos de Notcry, sacar inversión vertical sobre el mejor equipo de Notcry que tengáis, cosa que estoy haciendo mi free to play con el equipo de Nefer, pues arma de Nefer, que ahora viene, C1 de Lauma, constelaciones de Columbina, y no os compliquéis más por sacar más equipos y ya ahorrar para más equipos de la siguiente nación. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.